en este día a esta conferencia, agradecerle con todos, darle la bienvenida al ingeniero José Eduardo Toro Tello en esta participación. Muy buenas noches. Ingeniero, reciba los saludos, la bienvenida de nuestro Consejo Departamental de Lambayeque a través del ingeniero Carlos Burgos Montenegro, nuestra Junta Directiva del Capítulo de Ingeniería Mecánica. Buenas noches, ingeniero Pedro. Muchas gracias por la invitación. Muy buenas noches, ingeniero. Ingeniero, en una breve presentación de su hoja de vida, usted es ingeniero electrónico de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Correcto, ingeniero. Soy egresado de la Facultad de Ciencias Físicas Matemáticas de la carrera Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica de la Pedro Ruiz Gallo. ¿De la Facultad FACFIN? Sí, de la FACFIN, ingeniero. Felicitaciones. Usted también es especialista en Ingeniería Eléctrica en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Sí, ingeniero, tengo ahí una especialización ahí en San Marcos. También tengo un curso de especialización de Ingeniería de Telecomunicaciones en la UNI también, ¿no? A través de INICTEL. Y bueno, también tengo un diplomado en Supervisión, Liquidación, Residencia y Seguridad de Obras en la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Piura, un diplomado en Programación de Aplicaciones Móviles. Acá, disculpe, voy a compartir mi pantalla, ingeniero, para poder ingresar. Acá tengo un pequeño resumen de lo que es. Está bien, está bien. Ahí, ingeniero, tengo un pequeño, un pequeño resumen, ¿no? De lo que tengo, como le dije. También soy candidato a magíster de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, en la maestría en Ciencias de la Ingeniería Mecánica Eléctrica, Mención en Energía. Soy egresado, ya no estamos ahí en el tema de tesis para poder sustentar y luego sacar el grado, ¿no? También he sido ponente de 2 conferencias organizadas por la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica de la Universidad Nacional Agraria de la Selva. Y también, bueno, ahorita estoy laborando actualmente como especialista en la operación, manejo y mantenimiento del sistema de vigilancia, data center y call center de la Central de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Cutervo. Excelente, ingeniero. La verdad que mis felicitaciones a nombre del capítulo de Ingeniería Mecánica Eléctrica. Le damos la bienvenida a esta semana, a esta segunda semana de conferencias de nuestro capítulo. El tema que usted el día de hoy nos va a exponer es energía solar fotovoltaica, una visión general. Ingeniero, muchas gracias por confirmar su participación. Un saludo muy especial de nuestro decano del Colegio de Ingenieros, el ingeniero Carlos Burgos Montenegro, de nuestra junta directiva. Ingeniero, muchas gracias por su confirmación. Usted tiene toda la plataforma para que usted inicie su conferencia. Muchas gracias, ingeniero. A ver, ya, bueno, la pantalla está compartida, ¿correcto? Vamos a iniciar acá. Un momentito, por favor. Ya, ingeniero, se visualiza, por favor, la pantalla, ¿no? Así es, ingeniero. Sí, se vuelve. Buenas noches con todo el capítulo. Muy agradecido de nuevo a la invitación al ingeniero Pedro Reyes, también al decano Burgos, que veo que están interesados, ¿no? Por el capítulo, por estas ponencias que son de interés. Y también, como escuché ayer en la presentación del colega, que ayer tuvo una disertación muy buena, estos conversatorios siempre son para algo bueno y salen cosas muy productivas, ¿no? Y de todas maneras se suma para compartir conocimiento más que todo, ¿no? De todas maneras, cada persona del capítulo tiene su línea de trabajo,
o preparación, pero siempre es bueno compartir los conocimientos, ¿no? Bueno, energía, ¿no? Para empezar, la mayor parte de la electricidad producida en el mundo proviene de la energía química que se libera al quemar carbón, petróleo o gas. Pero ustedes saben que esto produce contaminación ambiental, ¿no? Y empeora el calentamiento global. Por eso que actualmente la generación de energía eléctrica utilizando energías renovables es considerada fundamental para mitigar este cambio climático. Estos recursos renovables son los que se renuevan más rápido de lo que se consumen, y es decir, que son virtualmente inagotables. Además, también al generar energía de esta mayoría de recursos renovables, nosotros estamos cuidando el medio ambiente y vamos a generar una alternativa perfecta para abandonar la generación utilizando combustibles fósiles, ¿no? Y bueno, dicho sea de paso, las energías renovables que más usadas son la energía solar, eólica, la hidroeléctrica, ¿no? Entre otras. Ya, acá tenemos un pequeño cuadro, ¿no? De lo que es del IRENA del año 2016, 2017, 2018, en lo que las diferentes fuentes de energía, entre las más usadas de energía eléctrica, son la energía hidráulica, del 63%, la energía solar, tiene el 8.3%, y la energía eólica que tiene el 18.1%, ¿no? También vemos la energía de biogás, las termoeléctricas, la generación también de lo que es biogás, ¿no? Que ya había comentado. Esto es un pequeño margen de lo que se visualiza según esta fuente de lo que es la generación de energía renovable a través de estos recursos renovables, ¿no? La importancia de energías limpias, ¿no? También es muy sabido que los combustibles fósiles son el mayor contribuyente al cambio climático y al calentamiento global, y la única esperanza de reducir las emisiones de efecto invernadero es encontrar métodos más limpios para generar la electricidad y alimentar nuestros vehículos, ¿no? Es importante comentarles que en el año 2015 hubo una conferencia de París en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el cambio climático en diciembre de 2015, donde hubo un gran triunfo en la lucha contra el calentamiento global y el cambio climático, ¿no? Lo que en este acuerdo que se hizo en esta convención es que teníamos que tener o sea, no se puede pasar el aumento de la temperatura global a menos de 2 grados centígrados, ¿no? Actualmente, bueno, se sabe que la temperatura de nuestro planeta es de 1.5, ¿no? Y este acuerdo se hizo con el fin de que no se sigan emitiendo gases de efecto invernadero, pero lamentablemente la contaminación sigue en aumento, ¿no? También es importante comentar que la energía renovable ha pasado en la última década del año 2007 al 2017 de 10 dólares, $10 por watt a 1.56 centavos de dólar para la generación de watt, y también en lo que es instalaciones de techos, ¿no? Los sistemas solares, y de 0.86 centavos de dólar para instalaciones de granja solar en el año 2017. Lo que nos quiere dar a entender es que es muy beneficioso que en la última década, en ese margen de recuento, haya habido esa disminución tan dramática, ¿no? Porque para el año 2007, una generación de sistemas fotovoltaicos era muy cara, ¿no? Y solo se podría generar a nivel industrial. Ahora ya se ven los sistemas fotovoltaicos a nivel comercial, hasta de pequeñas casas rurales, ¿no? La energía fotovoltaica, bueno, un concepto básico, ¿no? Que es la transformación directa de la radiación solar en electricidad. Esta transformación se produce en unos dispositivos denominados módulos fotovoltaicos, ¿no? Estos módulos fotovoltaicos, la radiación solar excita los electrones de un dispositivo semiconductor, generando una pequeña diferencial de potencial, y esta conexión en serie permite que tengan diferencias de potencial mayores, ¿no? Bueno, los tipos de sistemas fotovoltaicos, los típicos ejemplos o tipos de sistemas fotovoltaicos son dos. Generalmente, bueno, en realidad son tres, ¿no? Pero el on-grid, que son sistemas que están conectados a la red eléctrica y son mayormente usados en los hogares e industrias, ¿no? Estos sistemas no necesitan baterías ni inversores, por ende tienen un costo menor, ¿no?
Su composición de nomenclatura es los módulos fotovoltaicos que generan energía en energía directa en DC, y el inversor que lo que hace es transformar la energía directa en energía alterna, y eso se va a nuestro tablero de distribución para que podamos tener autoconsumo de este tipo de sistemas, ¿no? Y el sistema off-grid, que es aquello que no está conectado a la red, ¿no? Son sistemas también llamados aislados. Esto requiere de un banco de baterías, de almacenamiento en un banco de baterías para suministrar, obviamente, energía en lo que es la noche o también en la profundidad del invierno, ¿no? Por eso es importante también dimensionar un sistema de energía solar con muchos días de autoconsumo, ¿no? Eso se puede hablar más adelante. Su composición, bueno, básicamente de los sistemas off-grid es un módulo fotovoltaico, su controlador de carga, su batería, su banco de baterías, su inversor, y luego va a nuestro sistema para poder alimentar nuestros artefactos en energía alterna, ¿no? También comentándoles que estos sistemas hace años eran caros porque el alto costo de las baterías y los inversores off-grid hacía que estos tengan una tendencia de un costo más elevado, pero últimamente, en los últimos años, se ha visto que los costos se están reduciendo rápidamente, ¿no? Por eso que ahorita ya, como les comento, bueno, de unos años atrás ya se está viendo estos sistemas en casas rurales, ¿no? Que, entre comillas, son las personas de situación más vulnerable, ¿no? Bueno, el autoconsumo fotovoltaico se denomina autoconsumo a la generación de electricidad para el consumo propio, ¿no? Por ejemplo, esto es bien usado, bien visto en lo que es en las industrias azucareras en el norte del Perú, ¿no? En Lambayeque principalmente. Y dando un ejemplo, una residencia, una industria instala un sistema fotovoltaico y utiliza la electricidad generada para este sistema. Esto es autoconsumo, ¿no? Entonces, este autoconsumo de la eficiencia energética lo que nos dice es que nosotros tenemos que dimensionar los días de autonomía para que nuestro banco de baterías tenga una capacidad de cubrir nuestra demanda energética, y también que nosotros podamos tener energía durante todas las 24 horas del día, y como les dije también dimensionarlo para días que no tengamos radiación solar, ¿no? O luz solar. Obviamente el aprovechamiento energético de los módulos fotovoltaicos también incide en la radiación difusa, que ya les voy a comentar más adelante. Bueno, un poco de lo que es el recurso solar. Vemos que las magnitudes de medición o de cálculo de estos sistemas fotovoltaicos se dan en irradiancia, en irradiación, bueno, la irradiancia, que es la radiación que incide en un instante sobre una superficie determinada, esto es determinado por la potencia. La irradiación, que es la radiación que incide durante un periodo de tiempo sobre la superficie determinada, esto es la energía. La irradiancia espectral, la irradiancia directa que les había comentado, ¿no? Que es una radiación que llega a un determinado lugar procedente del Sol. La irradiación difusa, que es la radiación procedente de toda bóveda celeste, excepto procedente del Sol. Esta radiación se conoce como la radiación que filtra las nubes, ¿no? La irradiancia global, que puede entender como la suma de la radiación directa y difusa, y esta también es importante para los cálculos de dimensionamiento fotovoltaico, ¿no? Bueno, entre las otras magnitudes que también se visualizan ahí. Bueno, la solar, como les comenté, tenemos que tener en cuenta conceptos básicos como es la radiación, la radiancia y la irradiación, ¿no? Bueno, la radiación es el albedo, y esta es una fracción de la radiación reflejada por la superficie de la Tierra, ¿no? Cualquier otro tipo de superficie depende de la nubosidad también, la inclinación de los rayos del Sol, ¿no? La irradiancia, que es la radiación solar que incide en un instante sobre superficie de unidad de área, y esto es análogo a la potencia, por tanto su unidad es el watt, ¿no? Bueno, la constante solar de irradiancia, para comentarles, es aproximadamente 1361 watts por metro cuadrado, pero esta irradiancia es la ideal, más no la real, ¿no? Por eso hay Standard Test Condition y los NOC, que son condiciones de prueba de los módulos fotovoltaicos, que nos dice que para Standard Test Condition tenemos un valor de irradiancia solar de 1000 watts por metro cuadrado, y en los NOC es de 800 watts por metro cuadrado. ¿No? Eso yo lo voy a comentar más adelante. Y la irradiación
que la irradiación solar es análogo a la energía, es decir, que la energía solar que incide durante un periodo de unidad de área, este es análogo a la energía de unidad de watt por hora, y también esto se ve en lo que es la medida o sea, cuánta irradiación llega en un metro cuadrado, cuánta irradiación llega en una hectárea, cuánta irradiación llega no, en un terreno determinado, ¿no? Bueno, la inclinación y orientación óptima de los módulos fotovoltaicos. Eso es muy importante porque nosotros tenemos que tener en cuenta tres parámetros, ¿no? La orientación óptima, las sombras propias ajenas y la distancia mínima entre módulos fotovoltaicos, ¿no? Bueno, la inclinación, la idea es encontrar una inclinación óptima para un módulo, es decir, que funcione y rinde eficientemente, obteniendo la máxima energía que este puede brindar a lo largo del año. Existen, bueno, últimamente la tecnología que está muy emergente son los seguidores solares, ¿no? Que lo que se hace es utilizar un sistema de sensores para que tengamos mayor aprovechamiento energético y este sensor siga al sol, ¿no? O sea que vamos a tener, nuestra hora solar pico va a ser más grande. Pero ustedes saben que generalmente nuestras instalaciones típicas no son así, no son estáticas, ¿no? Se les ponen unas vallas fijas de metal. Entonces, por eso que es importante tener una orientación óptima para tener un aprovechamiento energético más eficiente, ¿no? Eh, Acá en la orientación óptima, como les decía, bueno, esa fórmula está establecida y no que es el ángulo de inclinación óptima va a ser igual a 3.7 por 0,69 por el valor absoluto del ángulo de la latitud, ¿no? Esto es muy importante ya que nosotros, Perú, por ejemplo, se encuentra en el hemisferio sur y la orientación óptima siempre va a ser hacia el norte, ¿no? En el caso de México, Estados Unidos, ellos dimensionan su sistema fotovoltaico al revés, ¿no? Lo ponen orientándolo hacia el hemisferio contrario, o sea, hacia el hemisferio sur. Pero nosotros, lo que es Perú, Chile, Argentina, siempre vamos a estar dirigiendo la orientación óptima hacia el norte, ¿no? Las sombras propias y ajenas. Estas sombras son un problema porque la presencia mínima de estas hace que incida en un módulo fotovoltaico y esto va a provocar que se reduzca el rendimiento de todo el sistema fotovoltaico, ¿no? Por eso es necesario que la persona que está encargada de diseñar se percate de las sombras que ya existen en el lugar, ¿no? Por eso que podemos clasificarlas en sombras propias y ajenas, ¿no? Las propias son las que ya se encontraban en el lugar, ¿no? Como casas, postes de luz, ¿no? Y esas sombras ya son, o sea, están de por sí ahí ya. Y perdón, las ajenas, ¿no? Y las sombras propias son las que se generan por la sombra de los paneles fotovoltaicos que están en la fila anterior, ¿no? Hay que tener mucho en cuenta ese concepto, ¿no? Bueno, la distancia mínima entre módulos fotovoltaicos dice que en este concepto, ¿no? Para evitar el sombreado del solsticio de invierno entre las 9 y 3 de la tarde en hora solar, la distancia de separación de los conjuntos fotovoltaicos, un momentito, fotovoltaicos y las obstrucciones debería ser al menos 2 veces la altura de la obstrucción en latitudes alrededor de 30 grados. 2,5 veces la altura en latitudes alrededor de 35 grados y 3 veces la altura en 40 grados de latitud y 4 veces la altura en 45 grados de latitud, ¿no? Bueno, la latitud es importante en un dimensionamiento del sistema fotovoltaico, ya que tenemos que sacar esta latitud para poder poner ese ángulo para poder diseñar nuestro sistema y también es importante ese dato en este tema de la distancia mínima de módulos fotovoltaicos, ¿no? Bueno, los módulos fotovoltaicos, es importante también decirles, colegas, que el término correcto es módulo fotovoltaico, ¿no? La mayoría de gente le dice panel solar y eso es errado, ¿no? Bueno, para comentarles que el conjunto de celdas o células solares, componen un módulo, un conjunto de módulos que conforman un arreglo panel. ¿Qué se le llama el panel solar? Es al arreglo de módulos fotovoltaicos en serie, ¿no? Esto también es llamado string, ¿no? Y estos términos son utilizados de manera correcta según el Código Nacional de Electricidad de Perú, ¿no? En la sección de utilización 350. Bueno,
Lo que es la unidad de estos módulos fotovoltaicos es las celdas fotovoltaicas, que son dispositivos que transforman la energía luminosa en electricidad, ¿no? Estas absorben los fotones de la radiación solar para liberar electrones que pueden utilizarse en corriente eléctrica. Bueno, estas celdas o células tienen dos tipos de materiales semiconductores, ¿no? En donde uno tiene una carga positiva y otro una carga negativa. Cuando estas celdas se exponen a la luz natural a través de los módulos solares, permiten que un fotón de la energía arranque un electrón y dicho electrón brinque, ¿no? O salte y este quedará libre y creará un hueco, ¿no? Lo cual ocupará otro electrón que fue arrancado de su propio átomo. Esto a través de la excitación de la radiación que genera la energía, ¿no? También la función de estas células fotovoltaicas es causar que los electrones libres pasen de un material semiconductor buscando otro hueco, ¿no? Y puedan ocupar el hueco que dejó el anterior. Esto genera un diferencial de potencial y en consecuencia una corriente eléctrica, ¿no? Y el módulo fotovoltaico es el encargado de la producción de energía solar, transformando la energía solar en energía eléctrica, pero esto en manera de corriente directa, ¿no? Es lo que les comentaba anteriormente, que para nosotros tener aprovechamiento de esta energía, tenemos que ver la forma de cómo lo transformamos esa energía directa en energía alterna, y esa es la función principal de los inversores, ¿no? Que lo voy a dar más adelante. Bueno, generalmente para comentarles que los módulos fotovoltaicos más convencionales y comerciales tienen una composición de 60 a 72 celdas, ¿no? Eso es lo más comercial. Obviamente hay módulos que tienen un poco más de celdas o también un poco menos, ¿no? En ese rango de 60 y 70, pero como le digo, lo más comercial y lo más común visto es que la composición de esos módulos sea de 60 a 72 celdas, ¿no? También es importante ver su vida útil de estos módulos, ¿no? Para ver si es rentable dimensionar un sistema fotovoltaico y su vida útil es de 20 a 30 años, ¿no? Generalmente en los estándar test condition tienen una vida útil de 25 años y en los NOC tienen una vida útil de 20 años aproximadamente, ¿no? Y también obviamente estos módulos están diseñados y construidos para aguantar cualquier tipo de clima hostil, ¿no? Como el sol extremo, la lluvia, también el tema del aire fuerte, ¿no? Y esto se puede utilizar tanto en pequeñas aplicaciones como también en grandes industrias, ¿no? Bueno, la estructura de un módulo fotovoltaico, como pueden ver, se constituye de celdas fotovoltaicas, que es la parte más importante, como les comenté, del módulo, ya que transforma la energía solar en energía directa. La cubierta frontal, que su principal función es cuidar nuestro módulo, ¿no? Protegerlo de los ataques y los cambios atmosféricos. Las capas encapsuladas, que su protección principal es encargada de la protección de las células solares. El protector posterior, que es para también protección de los climas atmosféricos. La caja de conexiones eléctricas, obviamente, que es una caja donde salen dos cables, uno positivo y otro negativo, ¿no? Donde así se empieza el proceso de circuito eléctrico. Y bueno, algunos módulos también tienen una forma de tierra, pero estos se utilizan frecuentemente en instalaciones de potencia elevada, ¿no? No son tan comerciales. Bueno, en el tema del ranking de los países que generan más silicio, bueno, perdón un ratito, a ver, para ver acá. Ya, el ranking de los países productores de silicio a nivel mundial en 2020, obviamente China es el mayor productor de silicio, ¿no? Por ende que ellos son los reyes productores de módulos fotovoltaicos, ¿no? También he visto eh, módulos alemanes, he visto módulos europeos, pero generalmente los módulos son chinos, ¿no? Y esto no quiere decir que los módulos sean malos. Como les dije, estos estándar 3 condition o test de prueba han verificado en laboratorio y estos módulos chinos tienen una vida útil mínima de por lo menos 20 años, ¿no? Bueno, ahí es un pequeño ranking, como les dije, China liderando, ¿no? La producción mundial, luego seguido por Rusia, Brasil, Noruega, Estados Unidos, ¿no? Esto es un dato para conocimiento. Bueno, tipos de módulos fotovoltaicos, ¿no? Que generalmente los módulos fotovoltaicos son tres, ¿no? Los monocristalinos, los policristalinos, los de capa fina, ¿no? Los primeros se componen o son fabricados a través de silicio dopado con boro, ¿no?
Los policristalinos son de varios cristales, por eso son policristalinos, ¿no? Estos también tienen un costo más barato, pero tienen una eficiencia menor que la de los monocristalinos, y los de capa finas tienen una eficiencia menor a los anteriores mencionados, pero tienen un coste mucho más barato, y estos módulos de capa fina obviamente se han utilizado para la arquitectura estética, ¿no?, de las edificaciones. Bueno, los módulos fotovoltaicos monocristalinos, para comentarles, ¿no?, que como les comenté, tienen en condiciones STC, su rendimiento de laboratorio es de aproximadamente 24%, hasta 30% llega, pero en rendimiento comercial oscila entre 16 a 20% aproximadamente. Es una tecnología cristalina, ¿no? También es importante, ya que su vida útil suele ser mayor a la de los módulos policristalinos, y generalmente trabajan mejor con radiación difusa, ¿no? En los módulos policristalinos, que también son de tecnología cristalina, su rendimiento de laboratorio es cercano al 19%, pero su rendimiento comercial oscila entre 12 y 14%, ¿no? Esto quiere decir que también tienen obviamente una característica de estos módulos, es que son más baratos que los monocristalinos, pero que tienen al tener una eficiencia menor, para cubrir la demanda energética de un sistema, tiene que tener mucha más sobredimensionamiento. O sea, vamos a tener que tener mucho más módulos fotovoltaicos, y entonces lo que nos ocasiona es que vamos a tener que tener mucha más área, ¿no?, para instalar estos módulos fotovoltaicos policristalinos. Y los módulos de capa fina, que tienen generalmente un rendimiento de laboratorio de hasta el 13% de eficiencia, pero su rendimiento comercial oscila entre 8 y 12%, ¿no? Estos módulos, como les comenté, se crearon o se fabricaron a raíz de reducir costos, y también salir de una posible escasez del silicio, ¿no?, porque tienen otra composición. Por lo tanto, una de sus principales ventajas es que, a pesar de necesitar mayor espacio, obviamente, porque si con el monocristalino vas a tener una área determinada y una eficiencia energética un poco mayor que la de los policristalinos, ¿no? En los policristalinos vas a tener una eficiencia menor, entonces tienes que tener mucha más área para cubrir la demanda energética, y en los policristalinos vas a tener que necesitar mucha más área, ¿no? Pero obviamente, como le dije, su costo es mucho menor, y también lo han hecho con el fin también de salir de esa dependencia del silicio, ¿no? Otras tecnologías, ¿no?, que son un poquito más nuevas, que son las celdas flexibles, que pueden verse en elementos cotidianos tales como mochilas. Estas celdas, a pesar de disponer de poca potencia y eficiencia menor, tienen un menor costo de fabricación, y su aspecto es mucho más estético, ¿no? Las celdas orgánicas, este tipo de celdas también se consideran como un derivado de las anteriores, ya que frecuentemente se les incluye en células solares flexibles, y hoy también llamado plástico porque están basados en polímeros, ¿no? Este tipo de celdas también pueden mejorar su eficiencia con el aumento de la temperatura, a diferencia de las células fotovoltaicas tradicionales, ¿no? Y la última tecnología, que es las células esféricas, que en la actualidad se está investigando estas nuevas celdas de composición esférica de pequeño tamaño. Esta tecnología consiste en una matriz de pequeñas células esféricas capaces de absorber la radiación con cualquier ángulo, pudiendo aprovechar tanto la radiación reflejada como la difusa, ¿no? Bueno, la composición de un sistema fotovoltaico, ¿no? Como les comenté, ¿no? La unidad es las celdas fotovoltaicas. Compone el conjunto de celdas fotovoltaicas componen un módulo fotovoltaico. El conjunto de módulos fotovoltaicos componen un arreglo, un string o un panel solar, y estos también están vistos por el tema de la potencia de pico del arreglo fotovoltaico, ¿no? Bueno, la curva de potencia en sistemas fotovoltaicos. Eh, para comentarles este tema de la potencia pico, que se puede decir que es aquella máxima que brinda un módulo fotovoltaico o un arreglo fotovoltaico en condiciones de Standard Test Condition, y esta potencia se puede considerar como una potencia instalada, pero en corriente continua, ¿no? Aunque no es muy común, se nota por su unidad, que es el watt pico. Esta potencia en alterna también, bueno, la potencia en alterna es la que sale del inversor de corriente, ¿no?
Bueno, los factores que influyen en la eficiencia de un módulo fotovoltaico, ¿no? Si se dan cuenta, en estas dos gráficas podemos ver que la salida de la irradiancia depende de la temperatura, ¿no? Para comentarles que en los módulos fotovoltaicos, generalmente su temperatura de los módulos, de eh, estos módulos monocristalinos, su temperatura es de 25 grados aproximadamente, y los policristalinos tienen una temperatura aproximadamente de 20 grados. Les hablo de la temperatura del módulo, ¿no? Entonces, nos vamos a dar cuenta que a mayor temperatura ambiente, nuestra eficiencia del módulo va a tener una menor eficiencia, ¿no? En todo caso, lo que nos quiere dar a entender estas gráficas es que a más temperatura, nuestra eficiencia va a disminuir, ¿no? Por eso que es importante tener en cuenta que también el módulo monocristalino no puede estar a más de 45 grados ambiente, ¿no? Porque tiene una temperatura tope de 70 grados, porque luego ya puede también malograrse, ¿no? Y en los módulos policristalinos tienen que tener una temperatura de 60 a 65 grados, ¿no? Esta suma viene de la temperatura del mismo módulo como la temperatura ambiente. Por eso que a mayor temperatura va a haber una eficiencia menor de nuestros módulos fotovoltaicos, ¿no? Bueno, acá están las condiciones que les había comentado, ¿no? Las Standard Test Condition y las NOC, ¿no? Que son temperatura nominal de la operación de la celda. Estas condiciones de pruebas se realizaron en laboratorios para probar los módulos fotovoltaicos y, bueno, obviamente lo que se han hecho con estas normas es verificar la eficiencia de cada módulo, no importa que sean el mismo fabricante, ¿no? Se ponen a prueba. Y obviamente tienen esta normativa que es la Comisión Electrotécnica Internacional en su norma 6094-1 y recogidas de la norma UEN-EN 61215. Y obviamente sus parámetros, ¿no? de estas normas, de estas condiciones de prueba, es como les comenté, que en radiación del Standard Test Condition es de 1000 watts por metro cuadrado, su temperatura de la celda antes mencionada es de 25 grados y el air mass o masa de aire es 1.5, ¿no? Y en la temperatura nominal de operación de la celda, en lo que es los NOC, la radiación toma un parámetro de 80 watts por metro cuadrado, como les comenté, es parámetros un poco más reales, ¿no? De condiciones de prueba. La temperatura de la celda, que les comenté que es 20 grados, ¿no? Del módulo fotovoltaico, las masas de aire 1.5 y la velocidad del viento en 1 metro por segundo, ¿no? Bueno, esta es una ficha técnica para que vean de un módulo fotovoltaico tradicional, ¿no? De 3000 watt pico, que donde nos dice que, por ejemplo, en la máxima potencia, en Standard Test Condition de este módulo, de la parte de acá, ¿no? Donde está con cuadro negro, nos dice que en Standard Test Condition su máxima potencia es de 380 watts y en las NOC es de 286, ¿no? Difiere, ¿no? Por eso que se dan cuenta que según la norma de test de prueba, la eficiencia de nuestro módulo va a tener un parámetro diferente, ¿no? En el máximo voltaje de potencia también ¿no? Vemos que en Standard Test Condition es 40.5 voltios y en las NOC es 38.6, ¿no? Acá en el otro ejemplo, ¿no? De este otro tipo de módulo, también vemos que la máxima potencia es 390 y en Standard Test Condition y en las NOC, en la temperatura nominal de la celda, es 294, ¿no? Esto lo estoy dejando para que vean cuál es la diferencia entre los estándares de prueba, ¿no? Bueno, lo que les comenté, ¿no? El string o arreglo está determinado, pues, por la potencia máxima, que en este caso serían 8 módulos fotovoltaicos por 2 en paralelo, que sería, este es un cálculo simplemente para que se den cuenta de cómo se calcula, ¿no? Pues, ¿no? La corriente de máxima de potencia de este ejemplo. La tensión máxima es 34 por 4, que es la tensión de cada módulo en serie, ¿no? Y por eso que nos sale este parámetro de acá. Y la potencia pico, que es la multiplicación de todos nuestros módulos fotovoltaicos en este ejemplo, que es 8 por 34, que es la tensión,
por 4, que es la potencia de este arreglo fotovoltaico en serie, ¿no? Y nos da una potencia pico que está establecida acá, ¿no? Este es un ejemplo simplemente para ver cómo se calculan estos parámetros tanto en serie como en paralelo, ¿no? Bueno, dimensionamiento de un sistema fotovoltaico. ¿Cómo se dimensiona un sistema fotovoltaico? Para eso tenemos que tener en cuenta los parámetros de definir el sistema, ¿no? Va a ser off-grid o on-grid, ¿no? El on-grid, como les dije, es un sistema de autoconsumo para nosotros reducir el coste de nuestro recibo del mes, ¿no? Porque obviamente vamos a estar con esta, tanto como la eficiencia energética de la red convencional, y también vamos a inyectarla con la eficiencia energética de nuestro sistema on-grid, ¿no? Y las off-grid, obviamente, esto está determinado para ranchos, casas de campo, ¿no? Casas rurales, ¿no? El siguiente paso para tener en cuenta es enfocar el dimensionamiento, ¿no? Vamos a ver el análisis de cargas, luego en el tema de la demanda energética, vamos a ver los parámetros de cada componente, ¿no? Para ver cuánto gasto energético vamos a tener, ver la potencia pico y números de módulos y dimensionar el arreglo, ¿no? Bueno, primero para empezar a definir el sistema off-grid y on-grid, como les comenté, bueno, en on-grid, básicamente, bueno, se ve, ¿no? que existe red convencional, no es necesario completar toda la demanda, tenemos que tener un autoconsumo, varía si hay generación distribuida o no. En el off-grid no existe red, almacenamiento de energía, tenemos que dimensionar un banco de baterías, ¿no? Por eso que hablamos del almacenamiento de energía, y se debe suplir toda la energía de potencia requerida por la carga, y las aplicaciones aisladas son aplicaciones aisladas y alejadas de la red. Hay que tener en cuenta que Perú no tiene Smart Cities, ¿no? Es una tecnología emergente que se puede implementar más adelante, pero no la tiene actualmente. Entonces, nosotros no podemos sobredimensionar nuestro sistema on-grid a más del 30%, que es un parámetro ideal, porque, por ejemplo, según Osinermin, las casas convencionales de Perú consumen 100 kilowatts al mes, ¿no? Bueno, su número exacto es aproximadamente 106, siendo Lima, bueno, teniendo un consumo más alto de 190 kilowatts al mes, ¿no? Entonces, digamos que vamos a poner en un parámetro redondo que es 100 kilowatts. Si nosotros dimensionamos un sistema o un grid para cubrir el 50% de nuestro recibo, en este caso serían 50 kilowatts más, no lo vamos a poder gastar y no lo vamos a poder inyectar, ya que no tenemos la política de los medidores bidireccionales, caso que sí hay en Europa, ¿no? En España, en Portugal, las casas o las residencias sobredimensionan su sistema y lo que hacen es inyectarlo a la red, y esto es a cambio de dinero, ¿no? En México no es así, ¿no? En México ellos lo que hacen es tener un cupón de descuento para el siguiente mes, ¿no? Pero en Perú no hay esa normativa esa política de las smart grids, de inyectar energía nosotros autogenerada para inyectarlo a la red convencional. Entonces, por eso que un parámetro aproximado de nuestro autoconsumo debe ser del 30% nada más. Bueno, el enfoque del dimensionamiento a tener en cuenta con parámetros, ¿no? En on-grid tenemos que tener en cuenta que nuestra energía pico va a estar determinada por la energía del mes. Esta energía del mes, ¿de dónde se ve? Del consumo de nuestros artefactos, ¿no? Y obviamente esto se ve reflejado en nuestro recibo de luz. Esto dividido entre 30 porque son los días del mes, ¿no? Y por el autoconsumo, que ya les dije que un parámetro para Perú general es el 30%, porque no podemos tener un autoconsumo dimensionarlo a más porcentaje, porque no lo vamos a poder gastar, y como les comento va a ser difícil porque esa energía no lo vamos a poder inyectar a la red, ¿no? Bueno, la potencia pico va a ser mayor o igual a la energía del mes por el autoconsumo entre los días del mes, que son 30. La hora solar pico, que esa hora solar pico se saca, ¿no? De los software de la NASA, de Enred, SolarGIS, o también se puede determinar a través de modelos matemáticos, ¿no? Y la eficiencia de nuestro sistema, ¿no? Una consulta, ingeniero, ¿se escucha? Porque me parece que... ¿Se escucha? Ingeniero. Ingeniero, ¿se escucha? Disculpe.
Bueno, en el off-grid tenemos, bueno, no, la potencia de salida va a ser igual a la potencia máxima y la energía de salida va a ser mayor o igual a la energía diaria, ¿no? Esta energía también, esta potencia pico va a ser mayor o igual a la energía diaria entre la hora solar pico y la eficiencia del factor de rendimiento del sistema, que generalmente es 0,8, ¿no? Además que la potencia pico del inversor va a ser mayor o igual a 1,5 por la demanda máxima de consumo, ¿no? Bueno, los inversores, ¿no? Este inversor prácticamente se podría decir que es una parte muy importante de lo que es el sistema fotovoltaico, ya que tiene su función principal es transformar la energía continua y transformarla en corriente alterna para poder aprovecharla en nuestros artefactos, ¿no? También se almacena en baterías y si esto lo vertemos a la red a través de maximizar la eficiencia del sistema, ¿no? Y hacer seguimiento, una principal función es hacer seguimiento a un punto de mayor eficiencia. Hoy en día se tienen los inversores, los que son inversores string y los optimizadores de potencia, y estos son los más utilizados a nivel residencial en todo el mundo, ¿no? Sus principales funciones es que es la conversión de la energía. Esto convierte la corriente continua en corriente alterna, ¿no? La optimización de la energía, que maximiza la generación de energía de los módulos solares. Para ello se aíslan módulos individualmente a fin de aumentar la producción de energía y por lo tanto mejorar su rendimiento. Y esto generalmente beneficia a nuestro sistema fotovoltaico, ¿no? Y el seguimiento y protección también, que un servidor solar utiliza y realiza un seguimiento de rendimiento energético de todo el sistema fotovoltaico, ¿no? También da señales, ¿no? De cuando surge un problema. Y también tiene una operación constante, ¿no? Una instalación fotovoltaica está diseñada para proporcionar energía a la intemperie y que todas las condiciones climáticas las pueda aguantar, ¿no? Bueno, ahí tenemos los tipos de inversores, ¿no? El centralizado, que es un solo inversor para todo nuestro sistema fotovoltaico, ¿no? Ahí vemos que hay dos paralelos y tres series. Y vemos el microinversor, ¿no? Estos microinversores se utiliza para cada módulo, pero obviamente esto lo hace más caro en nuestro dimensionamiento. Y el multi-string, que es un inversor para cada arreglo fotovoltaico, ¿no? Obviamente los microinversores tienen pros y contras, ¿no? Los pros es que son más eficientes que los inversores string y las en instalaciones de módulos solares que disfrutan de esta tecnología también producen energía incluso con uno o dos módulos del sistema tienen un rendimiento inferior. En los string tenemos un problema, ¿no? Que cuando hay un módulo que genera menos energía por alguna sombra, nuestra eficiencia cae, ¿no? Por eso que es y el microinversor, el contra es que también tiene un costo más elevado, ¿no? Y son más difíciles de mantener también, ya que se encuentran en la cubierta. Y bueno, esto es ideal para lo que es los propietarios que quieren aumentar su eficiencia energética en un módulo fotovoltaico, ¿no? Y los multi-string obviamente son para cada arreglo fotovoltaico, ¿no? También obviamente te generan un costo más elevado que el centralizado. Bueno, la potencia pico y número de módulos, ¿no? Esto ya les había comentado anteriormente, ¿no? En el on-grid tenemos que tener en cuenta el parámetro de la energía, de energía de nuestro sistema, que va a ser mayor o igual a la energía del mes por el autoconsumo entre 30, ¿no? Este autoconsumo, como ya les comenté, es el coste que vamos a nosotros a bajar de nuestro recibo, ¿no? Y la potencia pico va a ser mayor o igual a la energía del mes por el autoconsumo entre 30, que son los días del mes, por la hora solar pico, por la eficiencia de nuestro sistema. ¿Y de dónde sacamos la energía del mes? De nuestro recibo de luz, ¿no? Y el autoconsumo, como ya les comenté, que en Perú es del 30%. El número de módulos también se ve que es igual a la potencia pico en DC sobre cada módulo, ¿no? Y vamos a ver acá, y vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver acá, ¿no? En en la derecha, que la off-grid también tiene una potencia de salida que va a ser mayor a la potencia máxima, y esa potencia de salida va a ser mayor a la energía diaria, ¿no? La potencia pico va a ser mayor o igual a la energía diaria por la hora solar pico, por el factor de rendimiento, y la potencia del inversor va a ser mayor o igual a 1,25 por la máxima demanda, ¿no? Como le dije, el factor de rendimiento es las pérdidas que puede generar nuestro sistema,
y esto está más o menos en un parámetro de 0,8, ¿no? Bueno, los cálculos de módulos en serie, como en serie paralelo, ¿no? Ahí se ve por este parámetro, esta fórmula, ¿no? Que el número de módulos en serie va a ser igual al voltaje del arreglo en el voltaje de cada módulo, ¿no? Y los números en serie va a ser este parámetro, ¿no? Y este ejemplo, ¿no? Que se ve acá, ¿no? Que tenemos, la, los números en serie de la voltaje, el voltaje de este ejemplo, ¿no? Que va a ser, perdón, va a ser 600, va a ser 600 entre el voltaje de cada módulo, que es 40, y entonces este número máximo va a ser 15 módulos en serie. Pero tenemos que tener en cuenta que la fórmula o el parámetro ideal es para dimensionar los números, el número de módulos en serie va a ser menor o igual al voltaje mínimo, y esto va a estar este parámetro entre el voltaje mínimo y el voltaje máximo, ¿no? En este caso, el voltaje mínimo de este ejemplo va a ser 200, entre 20 va a ser 10 módulos en serie, ¿no? Entonces, en todo caso, en este ejemplo, se ve que los módulos en serie va a estar entre los parámetros de 10 a 15, y entonces podremos colocar 10, 11, 12, 13, 14 o 15 módulos en serie, ¿no? Y calcular los módulos en serie, como les comenté, ¿no? En el ejemplo anterior nos decía, ¿no? Que los módulos en paralelo, perdón, el parámetro es número de módulos entre números de módulos en serie. En este caso tenemos un ejemplo de 20 módulos y 10 en serie. Entonces, en todo caso, vamos a tener dos streams de 10 módulos, ¿no? Y la potencia C va a ser igual a la potencia del inversor, la potencia pico en DC sobre el ratio, ¿no? Este ratio, perdón, es un parámetro que está entre la energía directa y energía alterna, y esto más o menos tiene un parámetro de 1.4 a 1, de 1.1 a 1.4, ¿no? Eso se va a ver más adelante en un ejemplo que he puesto. El controlador de carga, bueno, ¿no? Su principal concepto es que regula y protege el proceso de carga y descarga de las baterías del sistema fotovoltaico, ¿no? También su función es de regulador, ¿no? De protección de lo que es nuestras baterías, ¿no? Y este dispositivo es encargado para optimizar y administrar la carga de baterías, por lo cual es un equipo utilizado principalmente por sistemas aislados a la red, ¿no? Los cuales requieren de un banco de baterías no usados, obviamente, en un sistema un sistema on-grid, ¿no? Bueno, el controlador también se encarga de controlar constantemente el estado de carga de las baterías, ¿no? Así como regular la intensidad de carga con el fin de alargar la vida útil de estas. También este controlador controla la entrada de la energía proveniente de los módulos solares a las baterías, ¿no? Dependiendo del estado de las baterías se encuentren. A medida del voltaje proviene de los módulos fotovoltaicos, se eleva, el controlador de carga regula esta carga y evita una sobrecarga, ¿no? Y tienen tres funciones o tres etapas principalmente, que es la primera, el voltaje de carga se va elevando gradualmente hasta llegar a un tope, mientras que la batería se encuentra en el consumo máximo de corriente eléctrica. En el segundo, durante esta segunda etapa, la tensión se mantiene por un tiempo determinado, 1 hora aproximadamente, y posteriormente la corriente empieza a disminuir gradualmente a medida que la batería se carga, ¿no? Y la tercera etapa, el voltaje baja de nivel, se mantiene el mínimo flujo de energía y vuelve a iniciar a la primera etapa, ¿no? Hace de nuevo ese ciclo. La batería, ¿no? Bueno, las baterías generalmente en sistemas aislados a la red, lo que mayormente se ve convencionalmente acá en Perú es el uso de las baterías de plomo ácido, ¿no? Por el tema de su costo, que es más barato. Obviamente hay baterías de litio que son mucho más eficientes, ¿no? Y también hay baterías de gel que también son mucho más eficientes, pero tienen un costo más elevado, ¿no? Y su profundidad de descarga de las baterías de plomo, que son las más convencionales en estos sistemas aislados a la red, es de 50%, y también su número de eficiencia, su factor de rendimiento del plomo es 0,8, ¿no? Bueno, una batería obviamente se compone de dos electrodos sumergidos en un electrolito, y esto produce reacciones químicas debido a su carga y descarga, ¿no? Como les comentaba, su vida útil de las baterías de plomo ácido generalmente pues es de 2 a 3 años, y tienen una vida en ciclos de 1500 ciclos aproximadamente. ¿Y qué es un ciclo? Es una carga y una descarga, ¿no? En lo que es la vida útil de las baterías de litio, sí tienen aproximadamente 3 veces más
tiempo de vida útil, ¿no? Pero obviamente son más caras y no son tan comerciales por el alto costo que estas tienen, ¿no? Además, comentándoles que las de plomo ácido tienen, bueno, se componen de dos electrodos, ¿no? Un positivo y un negativo, y que al conectarlos en un circuito cerrado generan una corriente eléctrica, es decir, que los electrones fluyen de manera espontánea de un electrodo a otro, ¿no? Y las baterías de litio tienen menos espacios, son menos robustas, pesan menos y no emiten gases, ¿no? Pero el tema es que, como les comenté, que tienen un costo más elevado y, bueno, un factor muy importante de esas baterías también es que se cargan mucho más rápido, ¿no? Y se pueden realizar descargas totales sin verse su vida intensamente afectada, ¿no? Pero obviamente su desventaja principal de este tipo de baterías es que el elevado costo, ¿no? Pero sin embargo, se cree que en un futuro los fabricantes la puedan optimizar esos costos para reducir su costo, ¿no? Bueno, los días de autonomía, en el punto más importante que hay que tener en cuenta a la hora de calcular los días, en la hora que tiene que calcular los días de autonomía de las baterías es el consumo que se tiene en la casa o en la vivienda respecto a lo que somos capaces de almacenar, ¿no? Este es un parámetro que lo que nos dice prácticamente es que nosotros tenemos que tener dimensionado 2 días de autonomía solar en un día soleado, ¿no? En un día soleado nos puede servir para 2 días de almacenamiento en baterías. En un día de parcialmente nublado, nosotros tenemos que tener una autonomía solar de 3 días, ¿no? O sea, nuestro sistema tiene que estar más sobredimensionado para que podamos cubrir esos climas parcialmente nublados, ¿no? Nublados, ¿no? Y en un totalmente nublado, se tiene que dimensionar nuestros módulos y las baterías para que podamos tener 4 días de autonomía solar, ¿no? Es importante porque en el punto más importante que hay que tener en cuenta a la hora de calcular los días de autonomía es el consumo que se tiene en la casa o vivienda respecto a lo que somos capaces de almacenar, ¿no? Bueno, el factor de rendimiento también es importante, como les había comentado anteriormente, que es para proveer que los valores de eficiencia y pérdidas de todo el sistema fotovoltaico, ¿no? Generalmente este sistema es, bueno, este valor del sistema es de aproximadamente 0,8, ¿no? Bueno, el dimensionamiento de un sistema fotovoltaico off-grid, bueno, se dice que tenemos los parámetros ideales, ¿no? Para poder dimensionar un sistema off-grid, ¿no? Ahí, perdón. Ya, ahí tenemos que tener un análisis de la demanda. Este análisis de la demanda es obviamente el análisis de las cargas, ¿no? El dimensionamiento del arreglo que está condicionado por el factor de rendimiento, la irradiación solar, la tensión del trabajo en baterías, el controlador de la carga, los días de autonomía, la selección de baterías, la conexión de módulos en serie o paralelo, la potencia de nuestro inversor y el diseño final, ¿no? Acá lo vamos a ver, perdón, vamos a verlo en parámetros, en un consolidado. Acá está, ¿no? El dimensionamiento del sistema off-grid a raíz de nuestros parámetros, ¿no? En el análisis de la demanda, este análisis se ve reflejado por la energía diaria. Esto va a ser la sumatoria de la cantidad de nuestra de energía usada por nuestros electrodomésticos, por la potencia y por las horas, ¿no? En el tema de los módulos de la potencia pico, esto va a estar contenida por la potencia máxima del módulo, por la potencia de cada módulo, ¿no? Y esto va a estar menor o igual por la potencia máxima de todos los módulos en serie, y esto entre la potencia de cada módulo, ¿no? Tener en cuenta el factor de rendimiento, que como les dije, generalmente es 0,8, y la hora solar pico que se saca de los software, como es la NASA Power, o también les comenté en Enrel, Solaris, ¿no? Y esto va a estar determinado por la hora solar pico, que va a ser mayor o igual a la energía diaria, entre la hora solar pico por el factor de rendimiento. En el tema de la selección del controlador de carga, esto va a estar determinado en 3 parámetros, ¿no? Que son los convencionales en el de 12 voltios, que tiene el consumo en watts hora va a ser menor. Para que sea menor a 100 watts hora, nosotros vamos a utilizar ese controlador de carga de 12 voltios de energía directa, ¿no? Cuando nuestro consumo es de 2400 watt hora, cuando es menor, nosotros podemos utilizar un controlador de 24 voltios, ¿no? Que es el más usado, ¿no? Y cuando nuestro consumo es de más de 2400 watt hora, tenemos que utilizar un controlador de carga de 48 voltios, ¿no? En el tema de los módulos en serie,
tenemos que los módulos en serie va a ser igual al voltaje del arreglo, o sea, de todos los módulos en serie entre el voltaje de cada módulo, ¿no? Y los números de módulos en serie va a ser igual al número de módulos en serie, y los números de módulos en paralelo va a ser igual al número de módulos total entre los números de módulos en serie, ¿no? Y en el tema de acá de lo que es baterías, tenemos que la capacidad en ampere hora va a ser igual a la energía diaria entre la eficiencia de descarga de nuestra batería por N, que es un número de factor de rendimiento de la batería, y la tensión de trabajo, ¿no? Y el número de baterías va a ser igual a la capacidad en ampere hora entre la capacidad de la batería por el voltaje de trabajo de la batería entre el voltaje unitario, ¿no? Teniendo en cuenta que la profundidad de descarga de las baterías de plomo, que son las más usadas en los sistemas off-grid, es del 50%, ¿no? Y obviamente el factor de rendimiento es 0,8. Y hallando en la potencia del inversor, va a ser mayor o igual a 1.5 por la demanda máxima, ¿no?, de nuestro sistema, ¿no? Y obviamente los parámetros a tener en cuenta en un sistema fotovoltaico es que tenemos en un sistema off-grid, es obviamente la carga, ¿no? En este ejemplo, por ejemplo, nos dice que tenemos focos LED, 6, cantidad 10, en lo que es horas por día, 5 días. Esto es nuestro análisis de la demanda, ¿no? Tenemos que tener en cuenta la ubicación en decimales de la localidad también, ¿no? Pero para eso tenemos que tener en cuenta en el siguiente parámetro la hora solar pico, ¿no? Bueno, acá tenemos el análisis de la cantidad, ¿no? Obviamente nos dice que en este ejemplo el consumo de la energía diaria va a ser 3.560 watt-hora. Esto es la suma total del consumo de todos los artefactos, ¿no? Y la potencia total consumida va a ser la potencia de cada foco por cada unidad de la laptop, de la carga celular, y esto nos da una potencia de 450 watts. Esos son cálculos simples, simplemente, como les comento, es un ejemplo, pero obviamente la energía diaria se ve determinada por la sumatoria de la cantidad, por la potencia, por las horas, ¿no? Y nos da que la energía diaria va a ser 3.560 watt-hora en este ejemplo, y la potencia máxima de 450 watts. Bueno, quería hacerles un ejemplo, ¿no? No sé si se va a llegar a ver. Perdón, a ver. Vamos a ver acá si es que se puede ingresar al software de la NASA para hallarle la hora solar pico, ¿no? Vamos a ver, acá. No sé si llegan a ver mi pantalla, disculpen. Ya, miren, en todo caso, ahí está este software, ¿no?, de la NASA, y ahí podemos sacar este ejemplo para poder sacar la hora solar pico, ¿no? Entonces ingresamos acá, obviamente el link es power.lar.nasa.com, pero si no pueden ingresar, como han visto, de manera sencilla en el Chrome, en el Mozilla, en cualquier navegador, en el Safari, y pueden ingresar poniendo NASA Power, y ingresan acá. Bueno, no voy a ingresar de nuevo, NASA Power Prediction of Worldwide Energy Resource, ¿no? Luego ingresan acá y vamos a entrar al Data Access Beaver, ¿no? Power Data Access Beaver. Vamos a esperar que cargue. Un momento, por favor. Ya está cargando. Ya, entonces le damos a aceptar acá. Y obviamente acá vamos a encontrar, a ver, vamos a ver, no tengo el dato acá exacto vamos a encontrar necesitamos la ubicación geográfica del lugar, ¿no? En Lambayeque, por ejemplo, en grados decimales. A ver, vamos a ingresar acá. Ya, a ver, acá está, grados decimales. A ver, acá vamos a ver. Es importante que tiene que tener a casa. Entonces, esta es la latitud, ¿no? Esta es la latitud. Digamos el ejemplo de Lambayeque, ¿no? Para poder sacar la hora solar pico. Ahí ya lo estaba buscando, por eso se ha quedado, me parece, en la memoria caché. A ver. Sí, entonces, vamos a entrar acá, bueno, acá no se deja en Renovable Energy. En Shows and Temporal Average, lo vamos a poner en Climatology. Luego ponemos, obviamente, los datos del lugar a buscar en grados decimales, es importante, si no, no vamos a poder encontrarlo. Vamos a seleccionar
Esto es un dato del tiempo, ¿no? Que quieren del 2015, 2020, 2019, 2010. Lo voy a dejar ahí. Y vamos a entrar acá, ¿no? Al parámetro de Parameters for Title PV Panels. Y vamos a buscar esta opción de acá. Solar Irradiance for Ecuador Facing Title Surface, Set Surface. Vamos a entrar ahí. Y vamos a ingresar, a ver, me faltó definir, me parece, el formato de salida, que es en ASICC. En perdón. Vamos a darle zoom in, ¿no? Entonces estamos ingresando, ya se calculó, vamos a descargarlo. Vamos a entrar. Y entonces, perdón, ¿cuál es nuestro parámetro que nos interesa para hallar la hora solar pico? Es este, ¿no? El surface horizontal. ¿Y cuál es la hora solar pico? Es el parámetro menor del año, ¿no? Esto es enero, febrero, marzo, abril, ¿no? Y nos damos cuenta que el parámetro menor para nuestra hora solar pico es este, ¿no? Este de acá. Entonces, la hora solar pico en el año 2021, como habían visto en la data, de Lambayeque va a ser 4.51, ¿no? Ese es el parámetro que nosotros vamos a usar para dimensionar nuestro sistema fotovoltaico. Bueno, regresando acá, ¿no? Al ejemplo. Entonces, obviamente, tenemos que tener el análisis de cargas, que ya les comenté que eso se ve por el tema de nuestros artefactos, a través de la energía máxima y de la energía de potencia consumida. Esto es lo que le decía, la hora solar pico, que se obtiene, ya les hice el ejemplo, ¿no? Que es sencillo, ¿no? Incluso también pueden ingresar a YouTube, el tutoriales son recontra sencillos para que puedan poder sacar la hora solar pico, ¿no? En el ejemplo, bueno, simplemente, bueno, no vamos a entrar a detalle en los parámetros porque simplemente estamos reemplazando los parámetros del ejemplo anterior, ¿no? Pero obviamente factores a tener en cuenta, como en este caso el calcular los módulos, obviamente tienen que tener, dimensionar con módulos que sean comerciales, ¿no? Obviamente, los módulos no van a encontrar parámetros ideales, sino parámetros reales, ¿no? En este caso, han visto este ejemplo anterior, el módulo de 300 watt pico, ¿no? Y está su ficha técnica, ¿no? La potencia nominal es de 300 watts, su eficiencia es de aproximadamente 16%, ¿no? Su corriente de salida, esos son sus parámetros que tienen que tener en cuenta, ¿no? Y para calcular el número de módulos máximo tenemos que tener en cuenta estas fórmulas que les dije, y acá estamos teniendo en cuenta los parámetros del ejemplo anterior, ¿no? Que el número de módulos va a ser menor o igual a la potencia máxima del módulo, que este 1060 se encontró anteriormente, ¿no? Entre 300, que les estaba diciendo que es la potencia del módulo anterior, para que se den cuenta que simplemente son parámetros que se están reemplazando, ¿no? Entonces, así es que se llega a saber el número de módulos máximo, y la potencia de los módulos se multiplica, bueno, el número de módulos por la potencia nominal del módulo, que es en este caso 300 watts, ¿no? Y nos sale la potencia pico de estos módulos. Y obviamente en la configuración y utilización del inversor y controlador independiente, como les comenté, es que tiene que tener en cuenta la tensión cuando es menor al consumo de 100 watts. Vamos a utilizar un controlador de 12 voltios. Cuando sea menor a nuestra carga, nuestra demanda energética sea menor a 2400 watts, vamos a utilizar el controlador más convencional, que es de 24 voltios, ¿no? Y cuando nuestra demanda energética es de más de 2400 watt hora, tenemos que utilizar el controlador de 48 voltios, ¿no? En este caso, bueno, el controlador también, esta es una ficha técnica, ¿no? Que los parámetros que se tienen que tener en cuenta, y no dice que, en este caso, ¿no? La selección automática dice que se necesita una herramienta de software para seleccionar los 36 voltios, la tensión en este controlador MPP 150-35, ¿no? Dice que trabaja con todos estos parámetros, ¿no? De 12, 2, 24, 36 y 48. En el número de módulos en serie, bueno, teníamos en cuenta que va a ser igual a esta fórmula de acá, ¿no? El número número en serie por el voltaje del módulo va a ser menor, perdón, al voltaje del máximo de cada módulo, ¿no? Y acá tenemos obviamente el tema de lo que es los cálculos con los datos anteriores, ¿no? Que cuántos módulos en serie podemos poner, y esos parámetros están dados por el ejemplo que les había anticipado anteriormente. Simplemente les estoy poniendo para conocimiento, no estoy entrando a detalle, ya que son simplemente cálculos de reemplazo, ¿no? Y bueno, obviamente es cómo va quedando el sistema.
con dos módulos en serie, dos módulos en paralelo, y cómo va a nuestro controlador, ¿no? El dimensionamiento de baterías obviamente se ve reflejado por la capacidad de la ampere hora, de la energía diaria, como les había comentado anteriormente. Acá está el ejemplo, ¿no? 365 watts hora, y entre la capacidad de descarga de la batería por el número de la eficiencia, en este caso de las baterías de plomo, que se ha tomado 0,8 por la tensión de trabajo, ¿no? Y el número de baterías va a ser igual a la capacidad de ampere hora entre la capacidad de la batería por el voltaje de trabajo entre el voltaje unitario de cada batería, ¿no? Y ahí nos da este cálculo que visualizan ahí. Como les comento, no voy a entrar al detalle porque son simplemente cálculos. Lo que les quería mostrar es cómo se reemplazan los parámetros obtenidos en las fórmulas, ¿no? Esto es lo mismo que de la parte anterior, simplemente que estamos obteniendo el número de baterías con los datos sacados de los primeros pasos de este dimensionamiento fotovoltaico, ¿no? Y las baterías que tienen obviamente un voltaje de 12 voltios, y al utilizarse en serie se suma nada más, y el voltaje de cada batería va a ser 12 voltios, la capacidad de estas baterías va a ser 200 ampere hora, ¿no? Hasta que tenemos el dimensionamiento del inversor, que es el último paso, que es, como les dije, la potencia pico del inversor en energía alterna va a ser mayor o igual a 1,25 por la potencia, por la máxima demanda de consumida, ¿no? Ahí tenemos que tener en cuenta estos parámetros de acá, con estas fórmulas de acá, ¿no? Que es la de acá, es la misma que simplemente que estamos teniendo en cuenta que la potencia máxima obtenida anteriormente es 450, entonces nuestra potencia del inversor va a ser mayor o igual a 563 watts, ¿no? Y obviamente un dimensionamiento on-grid tiene mucho menos pasos porque no usamos banco de baterías ni controlador, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta de la demanda energética de un recibo de luz es consumo mensual de nuestro domicilio, ¿no? Para ver cuánto no tenemos aproximadamente de consumo. Como le dije, según el dato de Sinervin, Perú tiene un consumo de 100 kilowatts, 106 aproximadamente, y en Lima sí el consumo es de 190 kilowatts, ¿no? La potencia del inversor en AC, el dimensionamiento del arreglo, el factor de rendimiento que, como le dije, generalmente se estima en 0,8, la irradiación en hora solar pico, que como les comenté, ya les hice ese pequeño ejemplo básico, pero bien sencillo y además eh, son datos muy cercanos a la realidad, ¿no? De los software de la NASA. Esto va a nuestro tablero de distribución. Esto es lo que le decía de las Smart Grids, ¿no? El medidor bidireccional que ve tanto la red convencional como la eficiencia de nuestro sistema y va al diseño final, ¿no? Bueno, factores a tener en cuenta en un sistema on-grid, ¿no? Como les comenté, la energía mensual, que eso lo sacamos del recibo de luz, y obviamente un parámetro aproximado para Perú es del 30%, que es el porcentaje que es de la demanda que nosotros queremos cubrir. La potencia pico en DC, que es mayor o igual a la energía total del mes por el autoconsumo, por 30, perdón, entre 30, que es los 3 días del mes. La hora solar pico, que ya saben cómo encontrarla, por el factor de rendimiento, que generalmente, como les dije, es 0,8, ¿no? Y la potencia del inversor va a ser igual, mayor o igual a la potencia en DC sobre el ratio, ¿no? Este es el parámetro que les decía que tenemos que tener en cuenta para la potencia del inversor, que la potencia del inversor va a ser menor a la potencia del inversor, de la potencia directa, entre 1,4 por la potencia en alterna, ¿no? Bueno, acá tenemos un diagrama, ¿no? De lo que es nuestro arreglo fotovoltaico en un sistema fotovoltaico on-grid. Tenemos acá un combiner box, que estos son diodos de protección, ¿no? Esto es el inversor, ¿no? Que convierte de directa a alterna. Luego va un switch. Luego esto es el pozo tierra, la protección. Luego acá el switchboard, al tablero de distribución para generalmente ir al transformador, ¿no? Y obviamente acá un pequeño ejemplo, bueno, que como les comenté, no vamos a entrar a detalle porque simplemente son cálculos que, que se reemplazan, ¿no? Pero obviamente de dónde se saca la eficiencia energética, ¿no? Del recibo, ¿no? Y obviamente tenemos que tener en cuenta la ubicación en decimales para la hora solar pico, como les comenté, ¿no? Y obviamente en este ejemplo nos dice que la energía mensual es de 1500 kilowatts, ¿no? Una red de 220 monofásica.
Bueno, enfoque de cargas, ¿no? Como les comenté, ¿no? La potencia en directa va a ser igual a la energía del mes por el autoconsumo entre 30 por la hora solar pico por el factor de rendimiento, ¿no? En este caso, en este ejemplo de la anterior, de esos, perdón, de los decimales que estaban acá en la primera diapositiva, ¿no? La hora solar pico es 4,76, en esta hora mínima se obtiene, como ya les hice el ejemplo de este link, ¿no? La potencia máxima va a ser 1500 por 0,3, que es el autoconsumo, o sea, el 30%, por los 3,4 kilowatt pico. Esto va a ser igual, no, perdón, entre 30, ¿no? Acá ha habido un problema de digitación, disculpen, por 4,556, que es la hora solar pico, y el factor de rendimiento. Esto nos da 3,94 kilowatt pico, ¿no? El dimensionamiento del arreglo, como les dije, que tenemos que tener en cuenta que ver los módulos que sean convencionales, ¿no? Los más generales que se ven, ¿no? Son los de 300 watts, de 390. Tienen que verse las especificaciones técnicas, ¿no? En los Standard Test Condition que ya les mencioné anteriormente, para ver la eficiencia tanto en STC como en NOTC. Y obviamente calcular el número de módulos. Tenemos que tener en cuenta que el número de módulos va a ser menor o igual a la potencia máxima por la potencia del módulo, y la potencia de los módulos va a ser igual a la potencia máxima por la potencia de cada módulo, ¿no? Y acá están reemplazando los parámetros del ejemplo anterior, simplemente para conocimiento, que como ustedes ven que cómo se reemplaza, nada más es un simple cálculo. Y luego, bueno, el dimensionamiento de la potencia en AC, que ya les comenté, ¿no? Que esto se ve en potencia en parámetros del ratio de 1,4 a 1,1, y la potencia del inversor va a ser menor o igual a la potencia pico de nuestra carga, y nos da este resultado. Acá no, disculpen, ha habido un tema, como estaba arreglando las diapositivas, se ha movido todito. Pero bueno, es el tema mayormente, lo que interesa acá son los parámetros de dimensionamiento, ¿no? Bueno, las conclusiones finales, ¿no? De estos sistemas, como decía la ponencia, era una visión general nada más. Ya no he entrado a detalle porque obviamente otro tema de ponencia sería pues no entrar a un dimensionamiento de sistemas software, ¿no? Porque también tenemos que tener en cuenta los diodos de protección, las llaves en AC, en DC, ¿no? Los fusibles, esas cosas, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema, un tema ya más específico, ¿no? Por eso les comentaba que esta es una visión general nada más. Bueno, las conclusiones, ¿no? De la energía fotovoltaica es una buena opción como alternativa a las energías tradicionales, que además de tener un límite no generan daños al medio ambiente. La energía solar fotovoltaica es limpia, no generan, además que también es una fuente de energía inagotable, de gran utilidad en zonas donde es muy difícil el acceso a la red convencional, no genera mayores gastos de mantenimiento después de su instalación, y estos de mantenimiento son mínimos. Obviamente los módulos tienen que limpiarse, no se llenan de polvo. Para aprovechar su mayor eficiencia energética tenemos que estar limpiándolos. Estos tipos de sistemas también pueden brindar energía durante 20 años. Eso es lo que les decía más o menos en Standard Test Condition. Los monocristalinos tienen una vida útil de 25 años aproximadamente, y los policristalinos tienen una vida aproximadamente de 20 años, ¿no? Por eso que se saca en promedio que nuestra eficiencia de sistema fotovoltaico va a tener mínimo 20 años. Obviamente lo que sí vamos a tener que cambiar en un sistema off-grid son las baterías, ¿no? Porque tienen aproximadamente, las de plomo ácido, que son las más convencionales, tienen una vida de 2 a 3 años. Obviamente si quieres tener mayor eficiencia de batería, comprarías una de litio o de gel, pero tiene un costo mayor, ¿no? Y bueno, usando este tipo de energía se contribuye a la conservación del medio ambiente, ¿no? Para que nosotros podamos generar energía limpia, ¿no? Bueno, ingeniero Pedro, eso es todo de mi parte por hoy.
Buenas noches, ingeniero Eduardo. ¿Me Sí, escucha? Bueno, ingeniero. Sí, sí, ingeniero, les escucho. muchas gracias por su participación. Me gustaría saber si alguno de los participantes tienen alguna pregunta por el chat. Muy buenas noches, amigos. ¿Alguna pregunta, por favor? Ingeniero José Eduardo, ¿me escucha? Sí, ingeniero, acá le escucho. Ingeniero, bueno, si no se tiene ninguna pregunta, aprovechar para volverle, dar nuestros saludos y agradecerle por su participación. En esta oportunidad, nuestro Colegio de Ingenieros del Perú, a usted, ingeniero José Eduardo Toro Tello, otorga este diploma por haber participado de esta conferencia Energía Solar Fotovoltaica, una visión general, desarrollado por el capítulo de Ingeniería Mecánica Eléctrica, realizado el día de hoy, 12 de abril del año 2022, con una duración de 2 horas académicas. Ingeniero, muchas gracias por su participación, agradecerle los conocimientos impartidos y nos contamos con una siguiente participación por parte vuestra y agradecerle porque usted forma parte del capítulo, usted es un agremiado de la carrera de la especialidad de Ingeniería Electrónica, pertenece a nuestro capítulo de Ingeniería Mecánica Eléctrica y muchas gracias por su participación. He visto una buena aceptación en el día de hoy, eh, más de 50 participantes. La verdad que nos gustaría que usted siga participando de estas conferencias. Nos gustaría que usted también comparta también eh, estas diapositivas para poder, digamos, más adelante hacer un conversatorio de energías renovables en la especialidad de energía solar y, y hasta una nueva oportunidad, ingeniero. Muchas gracias. Ingeniero Pedro, de nuevo agradecer la invitación, ¿no? Se ve su buen honor en hacer esos tipos de conversatorios, de conferencias, y lo que se va a sacar de estas ponencias, obviamente, es compartir el conocimiento. Yo he estado ingresando particularmente a las anteriores ponencias muy interesantes. La del colega de ayer estuvo muy buena, un ingeniero que se nota que tiene mucha experiencia. Las de la semana pasada igual, ingenieros que tienen una experiencia muy respetable, ¿no? Y esperemos que todas las ponencias también sigan así. Mucha gente me ha estado preguntando por la certificación y están agradecidos con su gestión porque está preocupándose por impartir el conocimiento del trabajo, de cada línea, ¿no? De lo que es mecánica eléctrica y para bien de cada uno, ¿no? Obviamente, el beneficio que vamos a tener con estas conferencias es engrandecer nuestro conocimiento, ¿no, ingeniero Pedro? Muchas gracias a usted. Hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias y por sus palabras, ingeniero Eduardo Toro. La verdad que esa es la única finalidad y en este mes de abril estamos con las conferencias el próximo mes. Igual vamos a continuar con la misma iniciativa, vamos a variar los temas. Nuestra especialidad en mecánica eléctrica, electrónica, energía, automotriz,
en todo este tiempo de gestión 2022-2024 vamos a poder variar de ponencias, cursos, diplomados y en el próximo mes vamos a tener noticias sobre las maestrías del Carelec a través de nuestro directivo asambleísta, el ingeniero Adrián Zapata. Estén muy conectados a la página de nuestro capítulo, Mecánica Eléctrica Lambayeque, y mi número personal, el 99697130, también del capítulo 961-640198. Por favor, escríbanos para poder, digamos, llegar a ustedes y poder llegar a los cursos que ustedes necesitan, tanto de la especialidad como el tema tecnológico que estamos a la vanguardia de brindarles a la sociedad las soluciones que tanto nuestra sociedad necesita para el cambio en el desarrollo. Ingeniero, muchas gracias a los participantes. El día de mañana nos encontramos con una tercera ponencia de esta semana. El ingeniero Luis Chirinos nos espera a eso de las 6:30 de la tarde para poder brindar una capacitación en el rubro de hidrocarburos. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias a los participantes. Que Dios los bendiga. Ingeniero, muchas gracias. Solo para contestar un par de preguntas que he visto en el chat, que disculpen, no lo había visto. Nos dice que para una instalación de una vivienda, ¿cuántos paneles se necesita? Bueno, como les comentaba, esto difiere, ¿no? Si es un sistema off-grid, el consumo es menor, ¿no? Y como les dije en este ejemplo, de lo básico que tiene una casa rural, ¿no? Para usar ciertos tipos de artefactos, se vio que el dimensionamiento era de 2 módulos en serie y 2 en paralelo, al final 4 módulos fotovoltaicos para utilizar esa carga, ¿no? Ese es un ejemplo básico de lo que se puede dimensionar en un sistema off-grid, ¿no? Para contestar esa pregunta. Y la otra, vi por acá una pregunta que decía cuánto tiempo de vida útil tiene esta instalación fotovoltaica. Bueno, como les comenté, es muy rentable, ¿no? Que tienen aproximadamente de 20 a 25 años de vida útil, solo teniendo el problema de las baterías, ¿no? Que eso sí vamos a tener que estar cambiándolas cada cierto tiempo, pero de todas maneras es muy rentable porque vamos a tener una vida útil de aproximadamente 20 a 25 años, ¿no? Eso nada más, ingeniero, muchas gracias. De nuevo, agradecer por la invitación, estamos en coordinación para las próximas conferencias, son muy recomendables, los ponentes son muy buenos, son todos ingenieros muy respetables, y otra vez agradecerle a su persona, ingeniero, y que sigan los éxitos en su gestión. Muchas gracias. Listo, muchas gracias, ingeniero Eduardo. Muchas bendiciones con todos. Ingeniero, agradecerle. Esperamos que nos envíe las presentaciones por interno para poder compartir. Muchas gracias y la verdad que es satisfactorio para el capítulo de compartir estas experiencias, las conferencias que estamos llevando. Ingeniero Eduardo, muchas gracias y muchas gracias a los participantes. Hasta el día de mañana.